bienvenidos a nuestra audiencia a Tech Conversations en español, ahora en la 7ª temporada. Y hoy tengo el orgullo y la alegría de darle la bienvenida a un alumni del Radcliffe que estuvo con nosotros y que, bueno, se fue a ser periodista, reportero de Univision en Washington, pero la semana pasada ganó un codiciado premio Emmy. Quiero darle la bienvenida a Jerónimo Mura. Gracias, Maggie, por la invitación. Bueno, tú sabes que en este podcast llevamos 7 temporadas. Aquí hay que tener algo que hemos hecho bien para llegar a poder estar entrevistados. Así que felicidades por ese premio y por muchos más que vendrán en el futuro. Sí, gracias. La verdad que sí, era un objetivo que tenía con mi carrera de siempre, te diría, pero bueno, sobre todo cuando uno llega a este país, yo hace 3 años que desembarqué acá en la Florida, venía de Argentina, de mi país, y bueno, cuando te planteas determinados objetivos, vas viendo que algunos pueden llegar más tiempo que otros, ¿no? Y por suerte más temprano que tarde lo pude hacer. Tuve la oportunidad de, como vos decías, ir a Washington y cubrir eventos realmente importantes como elecciones presidenciales, la asunción del actual presidente Donald Trump, entre muchas otras coberturas grandes. Y bueno, yo creo que eso también ayudó a que esta historia por la que fui premiado tenga todos los componentes que hacen que una historia sea muy buena, ¿no? Y que tenga la excelencia para obtener un Emmy. Antes de hablar de por qué fue importante contar esa historia y por qué es interesante también ver que nuestra cultura y nuestro lenguaje siguen celebrados en algo tan importante como los Emmys, quiero que empieces un poquito más atrás y me cuentes qué fue la inspiración para ser periodista. Mi inspiración siempre fue mi papá. Mi padre es periodista en Argentina. Yo crecí entre estudios de radio y de televisión, así que para mí fue algo que de toda la vida lo vi como parte de mi familia, ¿no? Lo llevas en Era la sangre. Sí, pero bueno, uno después puede elegir otra cosa, ¿no? Yo creo que me bastó una sola clase de periodismo en mi universidad, en la Universidad Católica Argentina, para darme cuenta que me gustaba y que quería hacer esto. Y es más, una de las primeras cosas, viste, cuando uno dice, bueno, ¿qué te gustaría? ¿Qué área te gustaría? A mí, si no es la que más me gusta, es una de las que más me gusta y es estar en el field, en el terreno, ser reportero. Y bueno, justamente por eso mi trabajo como reportero fue lo que fue premiado. Mi papá no se desempeña específicamente como eso, pero sí lo ha hecho. Pero sí es algo que a mí me apasiona mucho el periodismo, el hacer reportajes, contar historias. Y lo he hecho en Argentina, en Estados Unidos, en otros países también. Siempre me ha gustado y bueno, y al día de hoy, digo, esta vez fue televisión, ahora estoy sumergiéndome cada vez más en tema plataformas digitales, redes sociales, así que mi idea es seguir haciendo esto a través de diferentes plataformas en el futuro también. Entonces, háblanos, porque a mí me llamó la atención que ganó este reportaje que tú hiciste, que estuvo en la categoría de Historical y Cultural, Ujú. ¿correcto? Fue la historia sobre Joe Vogel, lo dije bien, Vogel, Sí. dice From Uruguay to Maryland's Youngest State Delegate, Univision, Washington. Cuéntanos por qué es importante contar esa historia. La historia no la elegí de casualidad. Él había competido para ser un congressman, él perdió, ahí tomó mucha más preponderancia su figura, más relevancia a nivel nacional, no solo regional. Y desde ahí fue que empecé a notar quién era este uruguayo que estaba en la legislatura, en la asamblea de delegados de Maryland, que sería como el representante a nivel estatal. Pero lo más importante es que también era el mes de la herencia hispana y él no era un hispano más. Yo, como sabrás, soy argentino. Uruguay está al lado de Argentina. Entonces busqué hacer algo que sea más familiar a mi historia. Y durante esa entrevista lo que hacemos es no solo hablar sobre su historia, que él fue nacido en Montevideo, pero criado aquí en los Estados Unidos, en Rockville, en Maryland, sino también hablar sobre cosas que compartimos, como el mate, que es esta bebida tradicional. Yo te voy a decir que es argentina, él seguro te puede decir que es uruguaya. Y paraguayos y brasileros te pueden decir que es de cada país, pero que compartimos a nivel regional en Sudamérica y que, bueno, hizo que esta entrevista también fuera especial porque se ve que los dos estamos compartiendo un momento de nuestra cultura, hablando de política. Él me hablaba de las elecciones presidenciales, me hablaba de su carrera, hablamos hasta de fútbol, y bueno, y cómo todo eso también hace que él sea una parte fundamental de la representación hispana en la política regional, bueno, también nacional. Él hablaba de la
la poca representatividad que tienen los hispanos. Por ejemplo, en el caso de Maryland, él contaba que hace muchísimos años no había un extranjero, alguien que no sea americano nativo, nacido ahí en Maryland, que haya llegado al Congreso de los Estados Unidos como representante. Entonces, bueno, él planteaba como eso, también la poca participación de los hispanos que hay. Y bueno, desde ese lado él contaba los objetivos que tenía y que tiene todavía como delegado, y bueno, su trayectoria hasta ahora. A mí me causa siempre curiosidad porque aquí en el sur de la Florida, en la Florida, también tenemos gente joven, inmigrantes, que algunos han venido de otros países y están en puestos de ya sea representantes o senadores estatales, pero también personas que llegan localmente a estar en algunas de las comisiones, alcaldes, y sigue siendo para mí una historia interesante que América es un país de inmigrantes. Sí. Y la participación sigue siendo importante. Me parece que no he visto completamente el reportaje, pero me imagino que está contado de una manera, solo a la manera tuya, Jero Mura. Sí, está bastante completo. Uh-huh. La particularidad de la historia de Joe Vogel es también que él tiene 23 años, él ocupa un lugar importante también en la comunidad LGBTQ+, entonces tiene varios Uh-huh. componentes, su figura a nivel político, que son realmente importantes, y bueno, eso lo contamos un poco en la entrevista. Mi tarea con la historia fue no solo ejecutar el reportaje, también lo produje, yo pensé la historia, lo edité, lo presenté también porque lo presenté desde el estudio. Tuve la ayuda de un camarógrafo que me estuvo acompañando en los pasillos de la Asamblea Legislativa de Maryland, pero fue un trabajo que me demandó bastante tiempo, y por suerte, incluso cumpliendo con los deadlines, que la fecha límite que te dan medios importantes como Univision, la verdad que salió muy bueno. Está grabado con varias cámaras, hay recorrido por adentro, te decía, de la Asamblea Legislativa, también por su barrio donde él creció, y la verdad que me gustó mucho y me sentí muy feliz por este hecho de que no es una entrevista más para mí, es como, y te das cuenta cuando lo ves. El compartir la cultura con él hizo que me parece a mí que tuviera algo especial. Entonces, cuando nosotros te conocimos en el Incubator, nos llamó la atención que habías estado haciendo coberturas en la guerra. Ujú. Háblanos de qué significa ser periodista en una guerra. Bueno, es completamente diferente a esto, eso seguro. Fue en 2022 que fui para la guerra de Ucrania cuando comenzó el conflicto que, como todos saben, todavía continúa. Y bueno, la verdad que fue un desafío enorme, me cambió la vida, por así decirlo, porque también mi exposición en esa cobertura y el éxito que tuvimos a nivel nacional en Argentina, porque estaba trabajando para un medio nacional, hizo que también yo pudiera llegar a FIU, a la universidad, a poder estudiar y obtener, aunque sea media beca, que me permitió a mí llegar a los Estados Unidos. Entonces, desde lo personal, obviamente es una experiencia que también me la voy a recordar siempre. Como se imaginarán, estar en una guerra no es nada fácil. Yo no tenía entrenamiento como corresponsal de guerra, pero tuve también la suerte de dar con gente que me pudo ayudar en aquel momento, que me pudo asesorar, orientar para poder llevar adelante esa cobertura. Y bueno, eso fue también un poco uno de los desafíos más grandes que tuve a nivel profesional, y que al día de hoy todavía en cada momento me acuerdo, porque fue realmente impactante eso. Como en las carreras de los periodistas, y yo he sido productora de varios programas, como tú bien sabes, nosotros siempre tenemos que reportar las buenas noticias, las malas noticias y la noticia intermedio. Entonces, en tu trayectoria, ¿cuál ha sido uno de esos reportajes que más te ha afectado? Hablabas de lo de Ucrania, sí, eso fue lo que más me afectó hasta ahora. Cubrir historias muy tristes de familias que lo perdían todo, que mujeres y niños se tenían que ir del país y que los hombres se quedaban a proteger las casas, los hogares, bombas que caían durante la noche en casas y a la mañana la familia encontraba que su ser querido se había ido, llantos, gente en las filas de la frontera intentando cruzar, y después pasando mucho frío porque esto fue a principio de marzo. Sí, se estaba yendo el invierno y
se sentía todavía el frío. Eso te diría que fue de lo más impactante. Acá en los Estados Unidos también he tenido coberturas que han sido, que me han marcado al menos de alguna manera. Mucho tiene que ver con la historia y el derrotero de muchos inmigrantes que llegan a este país y que, porque con Univision trabajamos mucho ese tema, sobre todo en este periodo que estamos atravesando. Gente que ha tenido que desde volverse a su país o que ha tenido problemas y que al día de hoy sigue enfrentando dificultades para poder quedarse o familias desintegradas. Recuerdo casos de inmigrantes que habían sido víctimas de alguna injusticia y quizá por el hecho de no tener su estatus legal o tener problemas con sus papeles, quizá no lo denunciaban a las autoridades. Y te hablo antes de que empiece estas Ujú. restricciones como hay ahora tan estrictas. Y nada, para que sepan que hay mucha también gente que por miedo y otras cosas no lo denuncia. Y a veces ahí estamos nosotros, ¿no? Como periodistas para darle voz a ese tipo de reclamos. Y sí, me acuerdo de algunos casos así de ese estilo. Cuéntanos un poco, porque yo vi un poco de, obviamente siempre estamos en las redes más que viendo la televisión tradicional Claro. y sé que estuviste en la cobertura de las elecciones de este año. Cuéntame cuál fue el desafío en informar desde todas esas elecciones, todos los eventos que estabas cubriendo. El desafío me parece que es muy difícil a veces con el tema de las fake news y eso, depurar todo eso, ¿no? En las elecciones eso fue un desafío porque había desde denuncias o resultados que después no eran. Pero bueno, yo trabajé los headquarters, el centro de campaña de Kamala Harris en la Universidad de Howard y sí, me acuerdo de que había mucha militancia, mucha gente que estaba a favor de los demócratas que estaban ahí Ujú. y bueno, también tuvimos que teníamos desafíos técnicos, teníamos desafíos periodísticos, teníamos desafíos logísticos porque la verdad fue una mega cobertura, había periodistas de todos lados del mundo, me acuerdo que teníamos hasta problema de señal, intentábamos publicar las cosas en redes sociales y a veces no podíamos, teníamos que mandarlo a nuestro equipo de trabajo que estaba en ese momento en México y mira, desde Washington a México, de México lo publicaban, no podíamos hacer los Facebook Live, los Instagram Lives, teníamos, ¿qué más? Bueno, después que grabar un montón de informes, como te imaginarás, afuera, adentro, adentro, afuera, entrevistas, fue una corredera hermosa. Sí, 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 sí. Y lo mismo fue con Cómo se mantiene el balance cuando estás en una cobertura y quieres poner a los dos lados? Hay que darle oportunidad a los dos lados, a los tres lados, a los cuatro lados, cuántos candidatos existan. ¿Cómo se hace el balance? Sí, es importante eso, porque a veces uno se olvida, ¿no? Y del otro lado siempre hay gente que está mirando y observando que quizá lo que está viendo en la pantalla no va de acuerdo a lo que él piensa o no, y que espera de alguna manera también que eso esté representado, y que ante cualquier cosa polémica, ¿no? Está bueno que haya las dos Ujú. posturas. Lo que intentamos siempre es, dependiendo de la cobertura, pregrabar y tener entrevistas que de alguna manera sopesen eso que vamos a cubrir, por ejemplo, si es la cobertura desde el centro de campaña demócrata, no sé, intentar ver desde el lado de un analista político del Partido Republicano o alguien más cercano al otro partido que pueda dar una opinión de otro tema, como me ha pasado a mí de cubrir muchas de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y que siempre lo primero es lo malo, lo negativo que puede venir con esto, pero también siempre hay cosas que, bueno, esto también podría beneficiar o está quienes dicen, bueno, quizá esta etapa es mala al principio, pero después esto ayude a cuando se fueron los aranceles, por ejemplo, a México, China y a otros, que decían, bueno, si esto nos trae problemas ahora, pero después nos ayuda, de alguna manera está bueno. Entonces, no siempre una mirada te dice el total de la información, entonces está bueno tenerlo en cuenta. Pero bueno, ahí depende mucho también del periodista. Yo creo que soy un periodista que siempre intenta balancearlo, por así decirlo, pero hay una realidad, May, y a veces es que el periodismo no es objetivo y no es imparcial, entonces siempre uno va a ver que la información llega de alguna manera u otra más sesgada que la que le gustaría o no.
Entonces, Totalmente. es un desafío que tenemos nosotros como profesionales de la comunicación. Sí, que el clima ahora se presta, que hay que estar más que nunca neutral y balanceado para nuestra audiencia, para que la audiencia reciba la información lo más neutra y que tomen las decisiones basado en eso. Cuéntame algo, ¿has cubierto hasta este punto las elecciones que han sido obviamente polémicas, esta historia increíble que hiciste para ganar el premio? ¿Cuáles historias te faltan por contar que quisieras hacer? La verdad que me ¿A gustaría... quién quieres entrevistar que no has entrevistado? Sí, me gustaría, mi paso por Washington, D.C. me permitió acercarme mucho a figuras políticas muy importantes. Ujú. Quizá no pude entrevistar a todas y eso me quedó un poco pendiente. A mí me gusta mucho la política, pero te diría más a nivel social, coberturas del estilo humano, que sí lo he visto en Univisión, también lo he visto en La Competencia, en Telemundo. A mí me gusta, como te decía, estar mucho en el terreno y me interesa mucho la cobertura de lo que está pasando, por ejemplo, en las fronteras. Eso es algo que en algún punto me gustaría estar ahí y verlo desde el otro lado, no del que llega acá y quizá está, si hablamos de historia de inmigrantes, ¿no? Pero digo, no del que llega acá y le cuesta permanecer en el país o quizás no está haciéndolo de la manera correcta, sino ver qué está pasando ahí en la frontera, donde, por ejemplo, ahora los números son los más bajos que hay en la historia del CBP, por ejemplo, Correcto. la Oficina de Aduana y Control Fronteriza, porque, bueno, hay gente que no quiere cruzar la frontera por todo esto. Entonces, pero bueno, Ujú. esto es algo que digo, no pasa hoy, solo hoy, pasaba con la administración anterior y antes. Entonces, sea cual fuera el momento político, a mí me gustaría estar ahí también para ver, bueno, qué es lo que hay, qué es lo que pasa y ese golpe de realidad que tienen los inmigrantes también cuando llegan a este país. Excelente, a mí me parece que eso sí, definitivamente creo que es algo que no se ha hecho a fondo y que definitivamente necesita esa atención. Cuéntame, ya por lo que hemos hablado, no estás en Univision Washington. Cuéntame para todos tus seguidores, que me imagino que tienes ya, desde haber estado ahí, has ganado muchos seguidores en las redes, en las plataformas digitales. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahora. Sí, bueno, llegué acá a la Florida de vuelta hace un mes y estoy empezando un proyecto con Island TV. Ellos son un medio local aquí en el sur de la Florida que hoy por hoy hablan todo lo que es el idioma de ellos a la hora de transmitir la información es en inglés, pero están lanzando una plataforma, un segmento en español, el cual voy a encabezar, que ya está en etapa de preproducción, todavía no se ha lanzado oficialmente, con coberturas que van desde los deportes, que es algo que en Island TV priorizan mucho con lo que viene ahora la Copa del Mundo el año que viene y que, bueno, yo, Maggie, al ser argentino es algo que lo he hecho siempre, amar el fútbol y el deporte. Claro. Y después desde coberturas también mucho de la inmigración, de conflictos sociales. Nosotros cubrimos mucho la comunidad del Caribe, que como sabrás es muy heterogénea. Y digo que es de Haití, de Jamaica, de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de República Dominicana, de Puerto Rico. Entonces, estamos empezando un segmento en español, el cual voy a encabezar, y que tiene temas que van desde el deporte, como es el caso del fútbol para la Copa del Mundo del año que viene, como también temas que hacen a la inmigración, porque Island TV representa a las comunidades del Caribe, que no son solo de un país, hay personas acá viviendo en Florida, de Cuba, de Haití, de Puerto Rico, de Jamaica, de República Dominicana, de Venezuela, de Colombia. Entonces la idea es acaparar a todas las comunidades que hay aquí en el Caribe y intentar cubrir la mayor cantidad, diversidad de temas que podamos, como decíamos, desde el deporte, la política, la inmigración, cuestiones que hacen también al entretenimiento, a lo que es, por ejemplo, cuestiones como ahora estamos en temporada de huracanes, también el tema social, de cómo cuidar a cada uno de los residentes aquí en la Florida. Y bueno, a nivel local voy a estar trabajando con las diferentes comunidades que viven aquí en el sur de este estado. Para aquellos que estén interesados en ver esto, ya que va a haber un programa en español, ¿dónde se puede ver Island TV? Todo lo voy a estar publicando en mi Instagram, que es @jeromura, pero van a poder encontrarlo todo en las redes sociales de Island TV o Island TV Network, ahí aparece todo. Pueden también fijarse en islandtv.tv o islandtv.com, pueden ahí encontrar el contenido, pero cuando se lance oficialmente, porque como decíamos estamos en la etapa de preproducción, ahí lo van a ver que lo voy a estar publicando en las redes sociales. Bueno, me encanta saber que seguimos con éxitos y vamos a estar pendientes de ver ese nuevo programa y darte todo el apoyo que te mereces. Muchas gracias a Jero
Jerónimo Mura, le decimos Jero, de cariño y de saber que es un profesional increíble, tremenda persona también como ser humano. Siempre lo hemos apreciado mucho. Gracias por estar aquí en este podcast en la 7ª temporada de Tech Conversations. Gracias, Maggie, por la invitación y bueno, acá ojalá que podamos hacer otra entrevista con mayores logros. Así sea. Gracias, Jero. Gracias.